Bien, vamos a ir a nuestra clase grabada el día de hoy, que es el Génesis, Antiguo Testamento, la Torá, Pentateuco, Génesis, como subtítulo, en el principio. Bueno, acá siempre en estas clases vamos a tener que estar con Biblia en mano. Por ejemplo, el significado del libro Génesis tiene dos raíces. Griego, por la traducción de la Septuaginta, ¿cierto? Que es en la Biblia escrita en griego, significa orígenes, y en hebreo significa en el principio. Bien, estudiar y leer este libro es muy necesario para saber la secuencia de los hechos históricos que nos dan conocimiento sobre el origen, los fundamentos y la vida de Israel. Porque ahí lo sabemos todo. Sabemos de cómo empieza, se fundamenta todo lo que es todo lo que es Israel, su pueblo, ¿cierto? El pueblo de Dios. ¿Para quién iba destinado? ¿Para quién iba destinado eh, el libro del Génesis? Para el pueblo de Israel. Y la fecha, bueno, la fecha de este libro fue escrito después del Éxodo. Fue escrito después del Éxodo, eh, entre 1445 antes de Cristo y antes de la muerte de Moisés, 1405 antes de Cristo. Y el Génesis termina casi 3 siglos antes de que Moisés naciera. Entonces, ya vemos que este libro primeramente fue inspirado por Dios, porque todo sucede, todo se escribe, ¿cierto? Todo lo que sucedió en el Génesis fue, imagínense, 3 siglos antes de que Moisés naciera, pero el Señor le da, inspirado, ¿cierto? Por él mismo, para que Moisés lo pudiera escribir, para que pudiera relatar lo que pasó mucho antes de él, aún así, mucho antes de la creación. Y ahí lo vamos a ver. Por ejemplo, el autor, la Biblia, ¿cierto? Da muestras que tanto como el libro del Génesis, así como los siguientes 4 libros, Éxodo, Levítico, Número 7, Deuteronomio, la Torá, bien llamada, o Pentateuco, se le atribuyen a Moisés. Ahora, para que estén, van a escuchar mucho esa palabra, la Torá o Pentateuco. La Torá son los primeros 5 libros y Pentateuco, los 5 libros, ¿cierto? También, pero en griego. Es la única diferencia. Los griegos le dicen Pentateuco, los hebreos le dicen la Torá. Moisés poseía varias características, las cuales nos confirman que los primeros libros de las Sagradas Escrituras fueron escritas por manos de él, juntamente por revelación de Dios. Bien, Moisés era un hombre ilustrado, capaz de apreciar el valor de las relaciones escritas dadas por Dios, y a través de su educación formal de aquella época, significaba que Moisés había aprendido lectura, escritura, aritmética, y hasta más idiomas o lenguas. También era diestro en competencias deportivas, como tiro con arco, equitación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todos sabemos que Moisés fue introducido, ¿cierto?, a Egipto como uno, como hijo, ¿cierto?, por decirlo así, de, de una persona del palacio. Entonces Faraón también lo tomó como familiar. Y ahí Moisés empezó a aprender la educación, por decirlo así, toda la educación no formal, sino que de reino, de un reino, aunque haya sido cierto del reino de Egipto, no importa, pero fue una educación de reino. ¿Qué quiere decir? Que Dios necesitaba una persona que liberara a su pueblo, pero con una mentalidad de reino y no con una mentalidad de esclavo. El esclavo nunca podía llevarlos a la libertad porque siempre tenía esa mentalidad de esclavo, mientras que Moisés tenía una mentalidad de reino, una mentalidad de que podía rescatar, sacar y darle otro valor, ¿cierto? Es por eso que Moisés también era una persona muy capacitada, tenía una educación muy formal, como dice la diapositiva. ¿Qué quiere decir eso? Que había aprendido lectura. Recuerden que los esclavos eran, no todos sabían leer, la minoría sabía leer, y yo creo que dentro de todos los esclavos, Moisés había aprendido lectura, escritura, aritmética. Entonces era muy diestro en cuanto a lo que es la formalidad, la educación en estos tiempos, y también idiomas o lenguas. Recuerden que también Moisés podía hablar con cualquier persona. Reyes, los príncipes, hasta el día de hoy, aprenden de 4 a 5 idiomas. En que
compatibilizar con muchas. Y en ese tiempo no era la excepción. También era diestro en competencias deportivas. No es que se hiciera deporte, pero el tiro al arco era como una obligación, porque como andaban, ahí también dice equitación, como andaban a caballo, tiro al arco, también una forma de guerra, ¿cierto? Estrategias de guerra, estrategias de movimientos, porque en ese tiempo solamente estaban las carretas, los caballitos, ¿cierto? Tenían que ser diestros en aquellas competencias. Entonces, vemos que Moisés era una persona muy, muy capaz, muy capacitada, ¿cierto? En ambas partes, tanto en el reino, y ahora faltaba lo que era la parte del pueblo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, en el módulo anterior hay una palabra que significa Biblia confirma Biblia, ¿cierto? Eso, el que me lo dice por un mensaje va a tener un punto base en la prueba. Así que, ojo con eso. Para el que sabe, sabe, porque como estoy grabando, bueno, después se van a ver. Tienen hasta mañana para decirme, hasta mañana a las 8 de la mañana para decirme cuál era esa palabra. Que Biblia confirma Biblia. Pero miren, podemos ver en Éxodo, fíjense, no vamos a ver en Génesis, sino que en Éxodo 17:14, ¿qué dice Éxodo 17:14? Éxodo 17:14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces acá nos está confirmando que Jehová le dijo, ¿cierto? A Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Ya le está diciendo en lo que era la palabra en Éxodo, ¿cierto? Ejemplo, Números 33:2. Vamos un poquito más adelante. En Números 33:2, ¿qué es lo que dice Números 33:2? Números 33:2, ¿qué es lo que dice? Veamos. También lo pueden buscar ustedes en su Biblia para que vayan viendo. Números 33:2 dice, Moisés escribió sus salidas, ¿cierto? Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Entonces, Moisés escribió sus salidas, o sea, Moisés escribió, ¿cierto? Todo lo que él hizo, todo el éxodo, lo escribió él, todas sus salidas. Josué 8:31, vamos a ir viendo de a poco. Josué 8:31, Josué 8:31, lo que dice, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Ojo, a los 5 libros también se le dice la ley de Moisés. La ley, pero realmente la ley de Moisés. Entonces, cuando dice, escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre la cual nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrenda de paz. Está diciendo, está corroborando que en realidad él escribió, ¿cierto? Los 5 libros. Vamos a ir un poquito más adelante, usted lo puede confirmar con sus palabras, o sea, la diapositiva lo pueden buscar. Por ejemplo, eh, Esdras 6:18. Vamos a buscar Esdras, libro histórico, en el cual lo vamos a ver. Esdras 6:18. Esdras 6:18, vamos a ver qué es lo que dice. Eh, dice, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés, los 5 primeros libros. También dice a los levitas, o sea, también está Levítico, o sea, está todo, todos sabían la ley de Moisés. Vamos a ir a otro libro histórico que vamos a ver, Nehemías 13:1. Nehemías 13:1, al ladito, Esdras. Nehemías 13:1. Vamos a Nehemías 13:1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no deberían entrar jamás en la congregación de Dios. En el libro de Moisés, o sea, en los primeros 5 libros. Ahí estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahora quiero corroborarlo también en el Nuevo, porque Biblia confirma Biblia, no solamente en el Antiguo, también en el Nuevo. Por ejemplo, lo podemos ver en Mateo 8:4. Mateo 8:4, la cual también nos ilustra, ¿cierto?, que Moisés escribió estos libros. Mateo 8:4 dice,
Entonces Jesús le dijo, mira, miren, entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. O sea, estaba Jesús hablando que ya Moisés había ordenado algo, o sea, escrito en un libro. Bien, Marcos 12:26. Marcos 12:26. Ustedes lo van a ver. Dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el de Jacob? En el libro de Moisés. Entonces, nos corrobora mucho. Y ahí tenemos mayor ejemplo. Está Hechos, está el libro de Juan, Lucas, Romanos, Corintios, primera y segunda. A primera y segunda de Reyes también en el Antiguo Testamento, Daniel, Malaquías. Entonces, esto nos da confirmación. Empezamos en tierra derecha de que la Torá, o Pentateuco, como quieran llamarle, fue escrito por Moisés. Bien, vamos. Entonces, el libro del Génesis lo vamos a dividir en dos etapas. Primero, lo que vamos a ver, la creación humana. La creación, disculpen, la creación y la humanidad. ¿Ya? Y después, la era patriarcal. ¿Parece? Entonces, el libro del Génesis lo vamos a dividir en dos etapas. Primero, la creación y la humanidad, lo que vamos a ver en la clase de hoy día. Y la próxima clase vamos a ver la era patriarcal y ahí terminaríamos el libro del Génesis. Pero necesito que lo lean, que lo tengan, ya lo tengan leído ya. ¿Ok? Bien, vamos a avanzar un poquito. Entonces, la creación y la humanidad tiene varios pasos puntuales, en la cual vamos a ver los primeros pasos puntuales de la creación y la humanidad. ¿Dónde empieza? La creación y la humanidad. Después sigue, Dios preparaba la tierra. ¿Qué sigue después? La creación del hombre. Y ahí dentro de ello, el matrimonio, la familia, el libre albedrío. Vamos después con Edén. Después del Edén vino la tentación. La tentación en el recuadro negro está el pecado, ¿cierto? Después del pecado viene la maldición, juntamente después viene la promesa. Después de la promesa viene la expulsión. Y en los recuadros amarillos, a Caín y Abel. Y un poco más con letra bien negrita, Set. Entonces, después de eso viene Noé y el diluvio. Juntamente abajo viene Noé con sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Luego la Torre de Babel. Ahí vamos a terminar el día de hoy, en la Torre de Babel. La creación y la humanidad. Entonces, dice el Señor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Entonces, en Génesis 1:1, si lo leemos, dice, en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cierto? Entonces, como dice el punto 2 de esta diapositiva, Dios nos enseña su soberanía al crear el universo, o sea, es todopoderoso. Ahí ya nos está enseñando que es todopoderoso. Soberanía de Dios. El Señor creó los cielos y la tierra. El tiempo también, porque Dios es eterno, y el espacio de la nada. Bien, la historia de la creación no es científica. Caso la teoría de la evolución de Charles Darwin no tiene comparación con todo lo que dice la Biblia, porque está muy lejos de ser una teoría, porque la teoría tiene que tener respaldos, tiene que tener argumentos, y esta no las tiene. No, algo como que se dijo una idea, pero no hay ningún respaldo firme. Pero tiene como objetivo enseñar a su creador y su poder. ¿Qué cosa? La creación. La historia de la creación no es científica, pero su objetivo es enseñar a su creador y su poder. Fueron acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, en Génesis 2:1. Fíjense, en el Génesis 2:1 dice, como dice la diapositiva, fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Eh, pero ojo, antes de seguir a la diapositiva, quiero ya enseñarles algo. Dice en el versículo 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ya el Señor primero, en el principio creó los cielos y la tierra. Voy a bajar, poner en silencio de mi celular.
Disculpen. Entonces el Señor creó los cielos y la tierra, en el uno. Pero en el 2 dice, y la tierra está desordenada y vacía. Pero como si Dios es un Dios de orden, es un Dios que no se le va nada, ¿cierto? Es un Dios perfecto, todopoderoso. Entonces, si nos fijamos, esto es una teoría, no es una teoría, disculpen, es una opinión mía, la cual también está, por muchos estudiosos de la palabra también, como que es similar, ¿cierto? Está el versículo uno y acá en la Biblia está el versículo 2, pero por la idea que se da acá, hay un versículo uno y medio, ¿cierto? Porque si Dios creó los cielos y la tierra, es un Dios creador, un Dios que hace todo en orden, porque la tierra estaba desordenada y vacía en el 2. Tuvo que haber algo ahí. Y en ese ahí se dice, una teoría, es un concepto, es una hipótesis. Hipótesis significa una posible respuesta, en la cual ahí fue la caída, ¿cierto?, de Satanás cuando Dios lo manda a la tierra. Pero bueno, es una hipótesis, como le digo. Bueno, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. En el 1. Nos muestra su omnipotencia al crear la vida, el ADN. Dios preparaba la tierra para la habitación del hombre. Entonces, ¿por qué Dios creaba su omnipotencia al crear la vida? Porque ya estaba creando al hombre, ¿cierto? Y a la mujer. Bueno, primeramente, obviamente, creó los animales, y antes de eso creó lo que viene todos los días, ¿cierto? Un día cada uno, ¿cierto? Eh, ojo, y cuando iba creando, en el versículo 1:11 dice, pues dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que sus semillas estén en él sobre la tierra, y fue así. Entonces, cuando el Señor crea un árbol que dé fruto según su género, entonces podemos decir que la semilla de este, si ustedes plantan una papa, va a dar papas, y le puede dar una naranja, ¿entienden? Entonces, ahí empieza también la vida del ADN, o sea, si usted eh, engendra también, pues, se va al genoma humano, si usted es un hijo, un hijo y tiene más cromosomas X que Y, obviamente es varón, ¿me entienden? Entonces, ahí viene la parte del ADN, ¿cierto? También en la parte del ADN viene porque no podemos venir, como dice Charles Darwin, de la teoría de la evolución del mono. ¿Por qué? Porque, porque los animales, especialmente el mono, el simio o toda su familia, ¿cierto? Tienen por decirlo, unas raíces, aminoácidos, ¿cierto? La relación de aminoácidos es muy diferente a la del ser humano. Es por eso que cuando estamos en el hospital, un ejemplo, y tenemos un accidente y nos falta sangre y pedimos donador de sangre, un mono no nos puede dar sangre, ningún animal, solamente un humano. Entonces aquí nos va revelando, ¿cierto? Solamente es fruto que dé otro fruto según su semilla. En el mismo 1:12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces Dios tampoco no es un Dios de desorden. Siempre Dios es un Dios de orden. ¿Entienden? Bien. Entonces Dios preparaba la tierra para la habitación del hombre. La creación del hombre. Fíjense. Entonces dijo, hagamos. Ese hagamos fue en el 1:26. Lo dijo, hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos a la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, primero dijo, hagamos. Dios nos revela la Trinidad.
Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Quién está hablando nuestro Dios? Jesucristo. Cristo era antes de los tiempos, y eso lo pueden corroborar en la palabra, en la Santa Escritura, ¿cierto? Después viene la palabra señoree, ¿cierto? Que tenía que hacerlo señorear, o sea que el hombre tenía que señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra por la tierra. Y quiere decir que el hombre tenía que ser un administrador de la tierra, tenía que ser un buen administrador. Pues dice, fructificar y multiplicados, llenar la tierra, sojuzgarla. ¿Ya? Ese fructificado y multiplicado es tener hijos, ¿cierto? Tanto a Adán como a Eva. Entonces, muchas veces no entendemos por qué bueno, en otras religiones, ¿cierto? Eh, eh, quedan sin tener hijos, ¿cierto? Sin familia, cuando la palabra del Señor desde la creación fue fructificada, ¿cierto? ¿Por qué? No porque tenía que solamente llenar la tierra, sino que tenemos que llenar la tierra, pero con la palabra de Dios, que sea llena de Dios la tierra. Tenemos que administrarla bien. Entonces, si el mundo está como está, si el mundo está malo, es mayormente una responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Porque desde el principio de la creación, primero teníamos que señorearla, teníamos que haber sido buenos administradores, buenos patrones de fondo. No, lo dejamos todo a Satanás. Segundo, fructificar y multiplicar, sí lo hicimos, pero la estamos llenando del amor de Dios, la estamos llenando de la palabra de Dios, estamos llenando la tierra de todo lo que es Dios, del amor de Jesucristo, de lo que Él hizo, ¿cierto? Estamos al debe. Entonces, todo lo que pasa yo creo que es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Bien, más adelante, ¿cierto? Habló del matrimonio y la familia. Dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne. Génesis 2:24. Por tanto, como dice ahí, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, acá hay hay varias cosas. Por ejemplo, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre, ¿cierto? Tanto a la mujer también, y se unirá a su mujer en una sola carne. Sea, los dos van a ser uno solo, ¿cierto? Eso lo podemos ver en Génesis 2:24. Y dice, no son ya más dos, sino una sola carne. Tanto lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Mateo 19:6. Entonces, también ahí hay una Biblia confirma Biblia, ¿cierto? Entonces, unir significa que hay una relación amorosa, sexual, ¿cierto? Entre dos personas por un hombre y una mujer, que resulta una sola persona, una sola carne. Entonces, ustedes pueden ver, se dan cuenta, los que tienen un poquito de entendimiento de guerra espiritual, qué pasa cuando un hombre o una mujer se allega a otra persona que no son sus cónyuges. Pues van y tienen relación con sus cónyuges. Se contamina totalmente de todo lo que es contaminación espiritual, contaminación demoníaca. Y es así, amados hermanos. Bueno, pero ya me estoy metiendo en un terreno de guerra espiritual que no viene a este caso. Matrimonio, la unión de un hombre con una mujer, de una familia a otra familia. Entonces podemos ver el milagro de Jesús de convertir agua en vino, pero estaba en ese matrimonio, ¿cierto? Esta unión se consolida en la noche de nupcias, momento de máxima intimidad entre un hombre y una mujer. Pero tenemos que entender que nosotros, ¿cierto? Tenemos que ser separados, ¿cierto? De nuestra madre y nuestro padre, porque tenemos que ser una sola carne junto a nuestra, ¿cierto? Entonces tenemos que entender que tenemos que ser un buen proveedor, tenemos que protegerla, tenemos que cuidarla, pero uno también, el sentimiento también es recíproco, no solamente uno, sino que uno y otro. Y llegamos a una cosa que es bien controversial, como el libre albedrío. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, cuando se habla de ciertamente morir, el contexto de forma espiritual. Tú desobedeces a Dios, tú ya estás muriendo espiritualmente, porque estás yendo en contra de la voluntad de Dios, ¿cierto? Acá hablamos un poquito del libre albedrío, de que somos libres, ¿cierto?, para elegir, mismo que seamos pecadores. O sea, el Señor te dice, de todo el árbol del huerto podrás comer.
más el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. O sea, te da una elección. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos da esa opción, ¿qué es lo que hacemos? Nos gusta hacer lo prohibido, ¿cierto? Siempre nos llama la atención. Entonces, ya vemos que desde el principio son un poco rebeldes, son un poco desobedientes. Pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué todos se preguntan, pero no solamente le hicimos caso a Dios? Porque no, Dios creó seres humanos, no creó robots, ¿cierto? Entonces, también Él pone en nuestro corazón que lo amemos a Él por lo que es y no por los beneficios, no por lo que Él pueda darnos, porque si no sería venir por pan y los peces, pero no es esa el objetivo. Como dice el recuadro que está un poquito abajo, dice, la vida está hecha de elecciones todos los días. La última decisión siempre es tuya. Elige siempre a Dios. Vemos que en ese momento vino la serpiente, ¿cierto? Que era astuta, más que todos los animales del campo. Pero ¿qué pasa? Le habló el oído, ¿cierto? A Eva. Pero como dice el recuadro, la última decisión siempre es tuya. Nosotros siempre vamos a tener tentación en nuestra vida, tanto hombres como mujeres. Pero la última decisión siempre es de nosotros. No toda la culpa es de Satanás. Satanás pone la tentación, pero nosotros decidimos pecar. La última decisión siempre es nuestra. A veces no tenemos mucho respaldo para decir, no, eh, fui obligado, ¿cierto? Esa palabra ya no existe. Realmente la decisión es nuestra. Bien, ahora vamos al Edén. Dice, tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2, del 8 al 15. Bueno, primeramente, creados en inocencia, en perfecta comunión con Dios. Puestos en el paraíso, Edén, lugar precioso de tranquilidad y posicionados para administrar la creación. Entonces, cuando Jehová tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Entonces, ahí acá hay una confusión, o sea, no confusión, sino que hay dos conceptos. Que el Edén era un lugar, ¿cierto? Pues, nosotros hablamos del Edén, nos imaginamos un territorio, ¿cierto? Lleno de pasto, árboles, fruta, animalitos y todo, y agua, y mar, ríos, todo, ¿cierto? Pero también dice el huerto del Edén, el huerto de Edén, o sea, también otros dicen que era, no, era un pequeño lugar, ¿cierto? Como una pequeña hectárea, ¿cierto? Porque era huerto de Edén. Otros dicen el Edén, entonces hay dos conceptos distintos, pero al final es el mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él fue posicionado para administrar la creación en un lugar precioso, de tranquilidad, en la cual el hombre estaba trabajando. ¿Y cómo estaba trabajando si no tenía nada? ¿Cierto? No tenía herramientas. Adán no tenía herramientas. ¿Qué pasa? Solamente con la palabra. Solamente con la palabra podía hacer las cosas. ¿Verdad? Ese es un concepto también que hay que estudiarlo bien. Y ahora viene la tentación. Entonces, ¿quién te dijo a la mujer? No moriréis. ¿No? ¿Qué sabe Dios? Ya que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Es como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y también dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, cuando vemos esta parte, en el recuadro dice, muy bien, escuchamos cuatro voces. Ejemplo, la serpiente dijo, o sea, ya la serpiente te está hablando, no vas a morir. ¿Qué sabe Dios? O sea, puso un cuestionamiento a Dios, lo quiso dejar como mentiroso y como lo puso en un rango que era igual a todos nosotros. Y no es así, es como Dios, o sea, más encima te puso un poco de envidia, ¿cierto? O sea, de que tú puedes igualarlo a Dios, de ambición, y vio que era agradable a los ojos. O sea, uno, el ser humano, ya lo vio que era agradable a los ojos. O sea, nuestra visión, nuestra mirada, nuestros ojos ya no se estaban estaban con la ambición. Era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, querer ser igual a Dios, como lo dije anteriormente, codiciable, ¿cierto? Anhela uno, lo desea ser igual a Dios. Y bueno, también ahí comió y también dio a su marido, el cual así comió de ella. En el recuadro vemos que escuchamos cuatro voces. Primero la de Satanás.
¿cierto? Segundo, la del mundo. Pero la de nosotros mismos, que es la propia, y cuarta, la voz de Dios. Cuando tiene que ser todo al revés, nosotros tenemos que escuchar nuestra voz primero, después la de nosotros, la voz de Dios primero, después la de nosotros, después la del mundo, y después la voz de Satanás. Entonces, nosotros tenemos que estar apercibidos con esas cosas, amados hermanos. Tenemos que entender cuando Dios nos habla o cuando Satanás nos está hablando. A eso tenemos que tener un discernimiento de espíritu auditado. ¿Y cómo también lo podemos tener? Con la palabra, porque todo lo que diga Dios también va respaldado por la palabra. Satanás no habla mucho con la palabra o bien la tergiversa, te habla un poco de la palabra hasta la mitad y la otra mitad del consejo es malo. Entonces, también nos puede engañar en ese sentido. El pecado, amados hermanos, dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Si quieres, ciertamente morirás. Como lo dije anteriormente, no va a morir espiritualmente, o sea, no va a morir físicamente, sino que va a morir espiritualmente. Porque si tú lo desobedeces a Dios, ya estás caminando en contra de la voluntad de Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Acá lo dice, amados hermanos, la paga del pecado es muerte, tanto primeramente acá en la tierra espiritual, pero cuando venga su segunda venida es muerte, o sea, no te vas a ir al cielo como todos creímos. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de la voluntad de Dios y no hay pecado chiquitito, no. La paga del pecado es muerte, drásticamente. Y ojo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso lo pueden ver en Romanos 6:23, como dice la diapositiva. Entonces, el fruto del pecado es la muerte. Regla perfecta de Dios. Morir en este contexto es espiritualmente separado de Dios. Dádiva, cosa que da como regalo. Es perfecto, no necesita arreglos, amados míos, como dice el recuadro acá en la diapositiva. Y bueno, juntamente con ello, eh, juntamente cuando vino la serpiente y habló, ¿cierto?, a Eva, y bueno, todos ya saben el desenlace, ¿verdad? Todo esto, dice el 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra. Me dio, ¿cierto?, de que fue tomado, Génesis 3, del 13 al 24. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. De Timoteo 2:6. ¿Qué? Que, que como dice el recuerdo, todo acto produce consecuencias. Y al pecar se produce una separación entre Dios y el ser humano. Y como consecuencia del pecado es la muerte y la muerte espiritual. Entonces, ellos estaban muy bien en el Edén, ¿cierto? Pero cuando hubo el pecado, también se produjo una maldición. La maldición es que, bueno, fueron expulsados del Edén y llegaron al planeta Tierra, ¿cierto? Para que los labrase, como todos sabemos, como un ser humano. Y están, yo creo que como un cuerpo glorificado en una parte, en una esfera, una dimensión espiritual, ¿cierto? Génesis está más o menos por la región de Babilonia, lo que es Irak, creo en estos momentos. Entonces, más o menos por la parte geográfica, pero de forma espiritual, no de forma física, en una dimensión espiritual. Entonces, eh, todo acto produce consecuencias. Al pecar, se produce una separación entre Dios y el ser humano, porque Dios no es compatible con el pecado, ¿cierto? Entonces, pero Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso quiero que lo tengan bien claro. Y como consecuencia del pecado es la muerte espiritual. Entonces no podía, ¿cierto? A llegarse a Adán y Eva si ellos habían tenido un pecado, habían hecho una separación, ellos habían desobedecido una orden estrictamente clara y le hicieron caso a Satanás. Entonces ahí empieza la vida, ¿cierto? Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Pero también juntamente con ello eh, vino una promesa. Dios en su gracia y en su misericordia por amor crea otra regla, ¿cierto? Y dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. O sea, Dios nos brinda la promesa de la salvación dada por uno solo, Jesucristo. Porque acá dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
que llega en la cabeza. Y tú le dices, o sea, la simiente de Satanás es el pecado, es la maldad, ¿cierto? Es lo malo. Pero la simiente de la mujer fue Jesucristo, la salvación. Así como la transgresión de uno vino por la condenación a todos los hombres, de la misma manera, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:18. Entonces, acá en Romanos 5:18 nos dice que por la transgresión de uno, de Adán, ¿cierto? La condenación a todos vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, ahí podemos ver, ¿cierto?, que nuestro Señor es nuestra salvación. Nuestro Señor Jesucristo es la salvación. También hubo una descendencia. Vamos a hablar de la descendencia. Luego de la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén, por voluntad de Dios, empieza la senda de la simiente, como lo hablamos, ¿cierto? Dios tiene una promesa, que iba a venir una simiente de parte de la mujer. Pero ¿qué pasa? Estuvo Adán y Eva, como se ve en el recuadro, y tuvieron primeramente dos hijos, Caín y Abel. Todos saben la historia de Caín y Abel, ¿cierto? Abel trajo lo mejor del fruto de la tierra, o sea, lo mejor, ¿cierto? Disculpen, lo mejor de la ofrenda, que fue carnerito, ¿cierto? Una ovejita, un carnero, como quieran llamarle, un animalito. Caín no entendía lo que decía eso. ¿Por qué? Porque Caín también su corazón estaba muy lejos y trajo lo de la tierra, el fruto de la tierra. Pero no, porque ¿para qué? Para que haya un perdón de pecados, para que haya, ¿cierto? Un sacrificio, lamentablemente, se tiene que derramar sangre. Y en la fruto de la tierra no iba a haber sangre, pero sí en un animalito. Entonces, ver que tenía un corazón un poco más blanco, un corazón un poco más entendido, podía entender esto. Aparte que nosotros creemos siempre, Caín y Abel, todas las cosas, ¿por qué Caín trajo la ofrenda equivocada y por qué Abel sí? Eh, Recuerden que nosotros en el primer módulo hablamos que estaba también la, la ley, ¿cómo se dice? Eh, por, se me fue la palabra audible, ¿cierto? Nosotros estamos transmitiendo la ley de forma conversando, ¿cierto? En forma se me fue la palabra, amados estudiantes. Entonces, nosotros lo estamos transmitiendo, ¿cierto? De forma oral, la transmisión oral de la palabra. Nosotros estamos transmitiendo la forma oral de la palabra. Imagínense, Adán y Eva le transmitieron, ¿cierto? La voluntad de Dios de forma oral a Caín y Abel. Y aún así Caín fue desobediente, mató a su hermano, fue errante por la tierra, fue castigado Caín. Pero también Adán y Eva le pidieron al Señor otro hijo, ¿cierto? Y dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, como vemos, la- entonces hace mucho ruido, ¿cierto? Hace mucha lógica que decíamos de la tradición oral. Adán y Eva le estaban explicando, ¿cierto?, de la voluntad de Dios a Caín y Abel, ¿cierto? ¿Cómo iban a saber qué es lo que quería uno con el otro? Pero uno entendió y el otro ya tenía su corazón totalmente fuera de los propósitos de Dios. Por eso pasó lo que tuvo. Y fue errante en la tierra Caín. Y Dios le dejó una marca, en la cual se dicen muchas hipótesis sobre esa marca. Y, y a causa de ello, porque Eva se lo pidió, Dios le dio a Set. Y dice acá en el recuadro, cuando se multiplicaron los hombres, abundó la iniquidad, hasta que se rompiese la tierra y se llenó de violencia. Y Dios declaró, caeré a los hombres sobre la faz de la tierra, pero Noé halló gracia ante los ojos. ¿Va? Génesis del 1 al 22. Entonces podemos ver que después todos los descendientes de Seth, ¿cierto? Con los descendientes de Caín, eh, empezaron a crecer, empezaron a tomar ciertos años.
¿cierto? A tomar continuidad de años, empezaron a cumplir años, como se dice por ahí, pero como dice, cuando se multiplicaron los hombres, abundó la iniquidad, hasta que se corrompiese la tierra. O sea, hubo transmisión oral, pero no la cumplieron. Estaban igual que Caín, la escucharon, pero ¿qué es lo que quiere hacer el hombre? Cosas malas. Recordemos que en el libro de los jueces dice, el pueblo de Israel no tenía rey y el pueblo hacía lo que quería. Entonces, cuando uno no tiene una persona que los guíe, una persona que en realidad eh, llegue con el Espíritu de Dios y le diga, este es el camino, esto es lo que hay que hacer, el pueblo hace lo que quiere. Hasta que se la tierra y se llenó de violencia. Pasa cuando no hay Dios en nuestro corazón. La iniquidad se corrompe y se llena de violencia. Y Dios declaró, raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, pero el único que halló gracia en Dios fue Noé. Ahora vamos a la repoblación de la tierra. Recordemos que Noé, eh, el Señor le dio un mandato a Noé, una tarea, ¿no es cierto? Construir el arca. Y el arca de Noé, bueno, ¿qué tenía que tener? Los animalitos. Entonces era un propósito. Primeramente, traer a todos los hombres de la tierra. Imagínense, no había ni uno bueno, solamente Noé. El Noé fue el único que, que el Señor encontró, ¿cierto? Algo bueno en la tierra. Miren, Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces, imagínense, para ese tiempo era perfecto, no quiere decir que no tenía pecado, solamente que era lo que más llegaba al Señor, ¿cierto? El más lo que hacía, más lo que se apegaba a la voluntad de Dios, era el más, por decirlo, eh, íntegro en ese tiempo. Entonces, los ojos en él. Recuerden, Dios pone los ojos de los fieles de la tierra y en Noé halló gracia y empezó a hacer una tarea en él, la que todos sabemos. Dios que tenía el plan, voy a raer a todos los hombres de la tierra porque están haciendo cosas malas, no prevalece mi voluntad sobre ellos, sino que empieza la iniquidad, la violencia, todo lo malo. Así que los voy a matar a todos con el diluvio. Y le da la orden a Noé a hacer el arca. Bajo el arca también un poquito de esos animalitos para que vaya fructificando la tierra. Noé tenía tres hijos, Cam, Sem y Jafet. En el arca iba Noé con su esposa y Cam, Sem, Jafet, que eran sus tres hijos, iban cada uno con sus esposas. Dice el recuadro, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y de ellos fue llena toda la tierra, porque lo dice Génesis 9 del 18 al 19, repoblar la tierra, o sea, de nuevo poble la tierra, rellenar la tierra. A medida que iba creciendo y poblándose cada vez más, también se multiplicaban los pecados y la maldad. Y nuevamente, y dijeron, edifiquemos una torre, hagamos un nombre, fuéramos esparcidos. Entonces, imagínense, ahora sí, que hubo un gran diluvio, el Señor tuvo que eliminar a todas las personas que estaban en la tierra, salvo los que iban en el arca, y aún así después se empezaron a multiplicar y empezó de nuevo la tradición oral, la transmisión oral de la palabra de la voluntad de Dios, y aún así pecaron y hubo maldad en el corazón, mientras se multiplicaban. Entonces, en realidad nos damos cuenta que nuestra simiente es media rebelde, simiente media chueca, ¿cierto? Nuestra naturaleza, quiero decir. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arpad, Lud y Aram. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Abán, Tubal, Mesec y Irás. Entonces, bueno, hay los hijos de Noé. Pero cuando acá llegamos a la Torre de Babel, lo último que vamos a ver por el día de hoy. Pero antes de eso, cuando quiero quiero repasarle un poquito, cuando vino el diluvio, eh, dice en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, los 17 días del mes, de aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Fueron rotas las fuentes del grande abismo. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, el abismo está al fondo, ¿cierto? Entonces, del grande abismo, del mar, al fondo del mar, fueron rotas todas las fuentes. O sea,
las placas tectónicas es como un maremoto, las placas tectónicas se mueven, se trasladan, se ponen una encima de otra, qué sé yo, y dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, o sea, llovió torrencialmente hasta no parar. Entonces, una cosa, la lluvia, ¿cierto? El diluvio, y otra cosa, las placas tectónicas, cómo se movían, o sea, fue un cataclismo total, todos ellos murieron. Entonces, vimos que no fue una cosa corriente. ¿Cuál era el objetivo del arca de Noé? No era navegar, era flotar y cumplió a cabalidad toda esa tarea. Recordemos que, como decimos, yo creo, como caían todos los animalitos en el arca de Noé, recordemos que cada animal viene por una familia, ¿cierto? Por ejemplo, la familia de los equinos, y ahí se van multiplicando y ahí se van, en ese tiempo se multiplicaban después que llegaron a la Tierra, pero también iban saliendo otras especies de la misma familia. ¿Cierto? Eso no quiere decir que subió un Doberman en cuanto a los perritos, a los perrunos, ¿cierto? A los caninos, y subió un Doberman, un Dálmata, un Chihuahua, no, subió un macho y una hembra, y de ahí nacieron, ¿cierto? Eh, las diferencias, ¿cierto? La diversidad en cuanto a la raza. Bien, y acá vamos a la Torre de Babel, ¿cierto? Porque dice, descendamos y confundamos allí sus lenguas y Sámosles, Génesis 11, del 5 al 9. Entonces, Cam, si lo podemos ver, eh, y Sem y Jafet nuevamente se repiten en este recuadro. ¿Pero por qué? Porque primeramente, la Torre de Babel, uno siempre se la imagina así, siempre lo digo, parece un bafle cónico, pero no era así, era una sigurat, me cuesta decir el nombre. ¿Qué quiere decir? Que era una pirámide escalonada. Entonces, ellos empezaron, porque en esas pirámides escalonadas, como torres, ¿cierto? Hacían sacrificios a su dios y todas esas cosas así. Entonces, el pueblo, ¿cierto? Se reunió y quería hacer una torre para y para ser igual a Dios. Entonces, estaban corrompidos, como dijimos desde el principio, con soberbia, con envidia, con sed de hambre, con sed de poder. Y eso a Dios no le gustó. Y por eso dijo, damos y confundamos allí sus lenguas y esparzámosle. Entonces, viene la pregunta, ¿a qué se refería a Dios cuando dijo descendamos y confundamos? Tanto con nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, y esparzámosles. Y acá vino el principio de las naciones y de los idiomas. De allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Por ejemplo, Cam, que era el hijo de Noé, se fue a África y Arabia, y acá lo podemos ver, entre África y Arabia, ¿cierto? Sem, Asiria y Palestina. Por eso, en la parte oriental, ¿cierto? De Medio Oriente, donde son los israelitas, los judíos, todo ellos. Por eso se dice que son semitas los que creen ¿cierto? Los que son más religiosos los que creen en Dios y antisemitas los que no creen en Dios. Asia Menor y Europa. Entonces, fue la distribución. Y ojo que también se fue yendo a la parte al otro lado del continente. Recordemos que también cuando hubieron este gran diluvio, se dice, hay una hipótesis, la Tierra era junta, la Tierra era una sola, que no había continentes, pero cuando hubo esta separación de este cataclismo, empezaron a hacerse unos movimientos. Entonces, cada de esos movimientos se hicieron los continentes. A lo mejor no es así, a lo mejor sí, no lo sabemos, pero es una hipótesis de la cual hay que preguntarle a nuestro Dios cuando estemos juntamente con Él. Bueno, esa fue la clase del día de hoy, amados estudiantes. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Este libro, Hasta los Patriarcas, tienen que leerlo y hacer las preguntas necesarias para que pasemos la próxima semana a Abraham y los patriarcas. Si se dan cuenta, llegamos hasta todo el capítulo 11, ¿cierto? Todo el capítulo 11 del libro del Génesis el día de hoy. Pero necesito que lean el libro, necesito que estén en constante lectura, amados estudiantes. No sé si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta. ¿Alguien no? Profesor, consulta, hay que leerse el
Génesis en una semana? Eh, lo que pasa es que el Génesis, hoy día lo leímos hasta, o sea, pasamos la clase hasta la Torre de Babel, pero faltan todos los patriarcas. Entonces le falta la mitad del Génesis para la próxima semana. Por eso, tienen Ah, ya. que, ojalá que ya la Ah, próxima ya. semana vengan con el Génesis leído entero para que también puedan hacer las preguntas con respecto a esta clase y juntamente con la otra. Ah, ya. Claro, ¿Ya? más que claro. Ya, profesor. Excelente. Muy bien. ¿Una duda? ¿Una consultita por ahí, Gabriela? ¿No? No pasó, Bien. estaba escuchando atenta. Excelente. Cualquier duda, cualquier consulta, me la pueden hacer por interno o bien la próxima clase. ¿Parece? Ok, Amén. ok. Bien, vamos a despedir la clase con una oración. Vamos a parar la grabación para despedir la clase.